está, perfecto. Y vamos, ahí está, compartir. Ahí está lo que hicimos en la clase pasada, que hablamos sobre el metabolismo energético, dimos todas las pautas de las sesiones que vamos a tener. Hablamos sobre la bioenergética, sobre las calorías al día que consume la persona, que durante el día pues nosotros realizamos un conjunto de actividades y esas actividades nos llevan pues a gastar energía. Y hay una forma de medir qué cantidad de energía gastamos al día, el gasto energético total o gasto energético diario, que debería estar en equilibrio con la cantidad de energía que consumo por medio de los alimentos, ¿no? Hicimos pues la fórmula para hallar el gasto energético total, donde estaba la actividad física, la termogénesis inducida por la dieta. Había una ecuación para la tasa metabólica basal, que ustedes lo hicieron. Hallaron los tres cálculos, ¿no? Estos tres elementos, y con eso hallaron el gasto energético diario, ¿no? Y lo compararon con la cantidad de energía que uno consume para saber si la persona se encuentra o no se encuentra en equilibrio, ¿no? Lo hicimos en el taller del gasto energético. Solo una acotación sobre el taller del gasto. Ya lo he revisado en la mañana y le he enviado también a los que me han enviado, pero he identificado dos grupos que me han enviado y no han enviado la lista de sus integrantes. No han enviado la lista de sus integrantes, ¿no? Es el grupo de Omar Ferreira, donde no está la lista de los integrantes que han participado, y también el grupo de justo Aimé, creo que está con problemas de internet, tampoco ha enviado la lista de los participantes, ¿no? En todo caso, hay que reenviar el archivo, ¿no? Indicando la lista de participantes, ¿sí? O si no, por el WhatsApp también de grupo, ¿no? Envíen la lista de los participantes, por favor. Si no, porque esa nota es grupal, ¿no? Bueno, la nota es grupal, entonces solo ahorita la nota la tiene quien me ha enviado el trabajo, ¿no? Los demás no tienen nota porque no sé quiénes son, ¿sí? Entonces, a los que han participado con Omar Ferreira y a los que han participado con Chávarri Aimé Soto, me pasan la voz para que ordenen la lista de integrantes y me la puedan enviar, por favor. ¿Sí? Ya está. A ver, entonces, dicho eso, vamos a dar inicio. Eh, Senador, sí, dime, ¿puedes participar en alguna consulta? Profesor, buenos días. Hoy día es mi primera clase. En la semana pasada no ingresé porque recién pude realizar mi matrícula y quisiera saber quién es la delegada o delegado para que me pueda agregar al grupo de WhatsApp y para formar parte de algún grupo también, por Ya, favor. perfecto. En el chat, por favor, ingresen la invitación. A ver, ¿quién era la delegada? ¿Verdad? Buena consulta, senador, ¿sí o no? Creo que no llegamos a nombrar a un delegado. A ver, No, profesor. ¿sí o no? Todos, usted dijo. Claro, delegados son todos, pues yo necesito una persona. Justo tenemos una recuperación para la siguiente semana y tengo que poner al nombre delegado, no lo puedo poner a todos. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, Profesor, Naisha. Naisha, la Naisha, Sí, delegada. profesor, habíamos Naisha. quedado que la compañera Naicha iba a representarnos en ese curso. Sí, porque Naisha era delegada del ciclo pasado de química, profesor. Ya, Naisha. ya, Naisha. O sea, entonces, para el tercer siglo, como Naisha también fue de química y bioquímica, tiene que ser Naisha. Para el cuarto siglo, como fue, es una cruz que nuestra pobre Naisha va a cargar. Pero bueno, pero está Naisha. No, no, Naisha Pérez no, dice, no hay problema. profesor, no es una cruz. Al contrario, como se ha desempeñado bien, pues por eso la estamos proponiendo a ella Ah, nuevamente. es una ratificación a la buena gestión que ha realizado Naisha. ¿Sí? Claro, estamos depositando nuevamente nuestra confianza en ella. Claro, sí o no, ¿sí? Perfecto, me parece bien, pero también me parece bien que otros asuman también la responsabilidad, porque creo que todos ustedes, como lo dije al comienzo, todos son mis delegados, porque yo creo que todos están en esa capacidad para coordinar con el docente, para coordinar con ustedes mismos, ¿no? Eh, Profesor Marroquín, entonces. sí, ahí está. A ver, entonces, ¿quién?
¿Quién? ¿Nos quedamos con Naisha Pérez? ¿O apareció ya Marroquín por ahí? Sí, profesor, Naicha. No, Naicha, profe. Naicha está Ay, no. bien, profesor. La humildad de Naisha, ¿no? Ella también dice, ¿no, profesor? Mis compañeros también, ¿no? Tienen esa capacidad incluso mayor que la mía, ¿no? La humildad siempre por delante, Naisha. Ya, Naisha, yo te voy a considerar como la delegada del segundo turno que diga, del segundo ciclo, turno mañana, ¿sí? Yo te voy a considerar, ¿sí? No te preocupes, ¿sí? Ahí vamos a trabajar codo a codo y tú codo a codo con tus compañeros. ¿Estamos? Entonces, por favor, al WhatsApp, perdón, al chat, envíen una invitación del WhatsApp, quien creó el grupo WhatsApp, para que su compañera senador pueda agregarse también al grupo WhatsApp que hemos formado. ¿Sí? Ya. Bien, entonces, dicho eso, voy a continuar. ¿Sí? Estamos ya grabando, esta sesión ya se está grabando. Y en ese sentido, estimados estudiantes, nos ha faltado desarrollar una parte del metabolismo energético que tiene que ver con el metabolismo, ¿no? Mira, metabolismo energético, el metabolismo, ¿no? Entonces, yo creo que está bastante claro en todos nosotros que la función de una célula, que es la mínima unidad de ser vivo, implica pues que esta célula tenga un conjunto de reacciones químicas a su interior, ¿sí? Y estas reacciones químicas que se da dentro de la célula se van a agrupar, ¿no? En reacciones metabólicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de metabolismo, hacemos alusión a esas reacciones químicas que se dan entre las moléculas al interior de nuestras células, ¿no? Fundamental para garantizar el funcionamiento de la célula y que esta célula pueda garantizar, pues, su funcionamiento normal dentro de todo, pues, el engranaje que es el cuerpo humano. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, por aquí yo voy a presentarles una forma bastante didáctica de cómo se agrupan estas reacciones químicas, ¿sí? Es una cuestión más didáctica, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo que son reacciones químicas, pero estas reacciones químicas se suelen agrupar de esta forma, ¿no? Hay reacciones químicas todo al interior de la célula, ¿sí? Acá estamos navegando al interior de la célula, ¿no? Hay reacciones donde las de moléculas simples, se forman moléculas complejas, ¿no? O sea, hay una dirección que va de moléculas simples a moléculas complejas, ¿no? Si trazamos una línea, ¿no? La línea será de simple a complejo. Pero a su vez también hay otro grupo de reacciones metabólicas que va lo opuesto a lo que te he mencionado. ¿Cuál sería lo opuesto, profesor? De moléculas complejas a moléculas simples, ¿sí? Entonces, estos son dos caminos en los cuales se pueden agrupar a las reacciones metabólicas al interior de las células. Las que van de moléculas simples a complejas se llaman reacciones anabólicas. Es el anabolismo. Son reacciones donde de moléculas simples se van formando moléculas complejas. Por eso el término de síntesis. El término sintetizar, formar, ¿no? Ahí está. Un ejemplo de este tipo de reacciones, tú lo viste en biología, cuando hablaste del proceso donde las plantas, ¿no? A partir de moléculas simples elaboran moléculas orgánicas, ¿no? Y ese proceso se llama la fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? El mismo nombre, ¿no? Fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis, ¿no? Es un conjunto de reacciones, ¿no? Y en ese conjunto de reacciones que estudiaste tú en biología, ¿no? Sucede esto, ¿no? De lo simple a lo complejo, ¿no? Obvio, pues, que hay
más eventos, procesos que se dan en esa fotosíntesis, ¿sí o no? Pero como una mirada general, eso es lo que está pasando. Ahora, pero también hay lo contrario. Hay procesos de degradación, donde de moléculas complejas, ¿no?, se degradan a moléculas simples, ¿no? A estas reacciones, ¿no? A otro ejemplo, Yajaira dice la glucólisis, que sería un ejemplo importante porque es una reacción, voy a adelantarme un término, una vía metabólica importantísimo en los seres vivos, en todos los seres vivos, en nosotros y hasta en una bacteria, ¿no? La llamada glucólisis que vamos a ver más adelante, ¿no? La glucólisis es un buen ejemplo de lo que estamos hablando acá abajo, ¿no? Donde de moléculas complejas se degradan a moléculas simples. Es una reacción catabólica. Es una degradación, como un papel que tú lo vas cortando. Es una lisis. Por eso el término de la glucólisis, ¿no? Molécula compleja a molécula simple. En las células se dan estos dos tipos de reacciones, ¿no? Incluso hay reacciones donde una comienza con anabolismo y luego se acopla el catabolismo, luego se vuelve a acoplar el anabolismo, ¿sí? Es una combinación, una mezcla, ¿no?, de estas reacciones que te estoy enseñando, que son, de repente, los dos grupos de reacciones metabólicas, anabolismo y catabolismo. Pero no, es más, algo está faltando, profesor, una variable está faltando para comprender mejor las reacciones químicas. Y esa variable es la energía. La energía mueve todo esto. Si no hay energía, ¿cómo se mueve? ¿No? ¿Cómo las moléculas simples van a pasar a complejas? ¿Por qué, profesor? ¿Esa es magia? No, no, no es magia, ¿no? Acá interactúan moléculas, ¿no? Participan enzimas, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿No? Y se necesita energía. Si no hay energía, esto no se mueve, ¿sí o no? Cuando hablamos de las reacciones anabólicas, ¿no?, es la energía que impulsa esta reacción, ¿sí? Cuando hablamos, hay como la energía impulsa estas reacciones, las reacciones anabólicas requieren aporte de energía. Cuando una reacción, esto es química, esto lo viste en química, requiere aporte de energía, en base a sus términos de si necesita energía o da energía, recibe el nombre de reacción endergónica, ¿sí? Endergónica. En cambio, en el catabolismo, producto de degradar moléculas complejas a moléculas sencillas, ¿no?, se libera energía. Hace una reacción que expulsa energía, una reacción exergónica, expulsa energía, ¿sí? Entonces, por eso hay una relación entre estos dos procesos, sea anabólico y catabólico. Y cuando nosotros hablamos de energía, a nivel celular, ¿sí? Energía a nivel celular, hablamos de una molécula. Cuando nosotros hablamos de energía a nivel celular, y por acá la voy a garabatear, ¿sí? Hablamos de esta molécula. Una molécula conocida con el nombre del ATP. Es un acrónimo que creo que la gran mayoría ya lo conoce, este acrónimo, pero para los que no lo conocen, es el adenosín trifosfato. Es el principal, como su nombre lo dice, principal portador de energía de las células para el trabajo celular, ¿no? Alguien me dirá, profesor, yo ya en la primera clase usted también hablaba de energía y hablaba de calorías. Claro, eso es para los alimentos. Cuando decimos qué cantidad de energía te aportan los alimentos. Ahí utilizamos una unidad llamada calorías, ¿no? Ese es para la energía que te aportan los alimentos, ¿sí? Entonces, para la energía que nos aportan los alimentos, ¿no? En la mañana, creo que todos hemos desayunado, ¿sí o no? Yo he desayunado, pues, mi bella esposa me ha preparado, pues, mi chocolate con mi pancito con atún, ¿no? Entonces, esos alimentos, ¿no?, me aportan una cantidad de energía, ¿sí o no? Una cantidad de energía. Esa energía de los alimentos se mide en calorías, ¿sí? Pero la energía a nivel celular, ¿no?,
es el ATP, ¿no? Es esta molécula llamada trifosfato, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Siempre alguna consulta, levantan la manito, escriben por el chat. Yo estoy tratando de concentrarme para poder también resolver alguna duda, o si no, levantan la mano para poder darles la palabra, chicos. Y no olviden mantener su micrófono apagado. Ayer en la clase nos enteramos de muchas cosas que pasan en su casa porque alguien estuvo prendido su audio, por favor, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué es el metabolismo? ¿Cómo podemos hacer una de tantas definiciones que podemos encontrar, ¿no? En tanto libro de bioquímica que hay, ¿no? Es un conjunto de reacciones químicas, ¿sí? Que se producen en la célula, como yo te decía, todo esto es dentro de la célula. Y están organizadas en rutas metabólicas. Por ejemplo, si esta es una ruta metabólica de lo simple a complejo, aquí hay varias reacciones químicas, no hay una sola. Hay varias reacciones, son un conjunto. Y todo este conjunto se organiza en una ruta metabólica. Lo mismo con el catabolismo, ¿no? De complejo a simple, esta es una ruta metabólica, pero en esta ruta metabólica hay un conjunto de reacciones químicas, ¿no? Algunas necesitan energía, otras producen energía, ¿no? Y participan también unas moléculas, unas proteínas que reciben el nombre de las enzimas. Enzimas, ¿sí? Ahí está. A ver. Justo una de sus compañeras en el chat, para ser más exacto, Yajaira, comentaba pues la glucólisis como un ejemplo de ruta metabólica, ¿no? Un ejemplo de ruta metabólica. Hay pues una cantidad inmensa. Acá tengo, en mi estudio, tengo al costado un libro. Sí. Acá tengo un libro es un libro de bioquímica de los procesos metabólicos. Este libro de bioquímica de los procesos metabólicos tiene tiene un póster, ¿no? Ahora lo voy a tirar. No se ve bien, no se ve bien. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Para asustarte, quiero asustarte un poquito. Así, fondo virtual, ahí está, por unos momentos. ¿Sí? Y acá tengo un póster, ¿no? Y en este póster es un resumen de todas las reacciones metabólicas que se dan en el organismo. Hay un resumen, ¿no? Un resumen de todas las reacciones metabólicas que se dan, ¿no? Alguien me dirá, profesor, parece un mapa, ¿no? Un mapa de calles, donde hay avenidas, ¿no? Eso pasa, yo trato que para de alguna manera hacer más didáctico esta comprensión acerca de las rutas metabólicas, que entendamos las rutas metabólicas como si fuesen pues las avenidas y calles, ¿no? Hay avenidas más grandes que otras avenidas, hay calles más cortas que otras calles, ¿sí o no? Así son las rutas metabólicas, ¿no? Entonces las rutas metabólicas dentro del organismo cumplen una función importante según también qué tipo de célula está realizando. No todas las células hacen todas las rutas metabólicas, por si acaso, ¿sí? Esta es una ruta llamada glucólisis, ¿no? Esta es una ruta llamada glucólisis, ¿no? Por acá tengo, un resumen, ¿no? Si hay que llamarle así de repente un resumen de esta ruta metabólica. De la glucólisis, es lo mismo, ¿no? Estos dos son los mismos, ¿sí? Este es un resumen de la glucólisis, ¿no? Ahí está, por completo. Entonces, en esta ruta metabólica llamada glucólisis, mira, acá la tienes. Déjame garabatear esto. Acá tenemos a la glucólisis y acá también tenemos a la glucólisis, ¿sí? Entonces, en esta ruta metabólica llamada glucólisis, la molécula que inicia la ruta metabólica, ¿cómo se llama? Glucosa. Ahí está. ¿Cómo se llama?
glucosa. Estamos dentro de la célula, toda ruta metabólica dentro de la célula. Entonces, la molécula que inicia se llama glucosa. Y producto de un conjunto de reacciones, mira, un conjunto de reacciones, ¿no? La glucosa se ha ido convirtiendo en otras moléculas debido a la acción de enzimas. Cada vez que la glucosa se ha transformado en otro tipo de molécula, han participado una enzima diferente. Hasta el final, convertirse la glucosa en una molécula llamada piruvato. Para ser más exacto, la glucosa se convierte en 2 piruvatos, ¿no? La glucosa es una molécula que tiene 6 carbonos, se convierte en 2 piruvatos que tienen 3 carbonos. Esto es de simple a complejo, de complejo a simple. De lo que te he enseñado atrás en rutas metabólicas. Este camino es de una molécula compleja se forman moléculas simples o de una molécula simple se forman moléculas complejas. A ver, ¿qué me dicen en el chat? De lo complejo a lo simple. Claro, ¿sí? Mira, glucosa de 6 carbonos forma 2 moléculas de 3 carbonos, ¿no? Alguien dirá, profe, se está degradando. Ah, si se está degradando, entonces esa es una vía catabólica. Por eso el nombre también de glucólisis. Gluco, de glucosa, lisis es ruptura de la glucosa. Esta vía metabólica es importantísima, ya te lo he dicho, lo hacen todos los seres vivos, ¿no? Incluido, obvio, nosotros, ¿no? Pero es una vía, en algunos seres vivos, importantes para iniciar otras vías metabólicas. Si no hay esta vía, yo no puedo continuar con otras vías metabólicas. Es como cuando tú tienes que llegar a un lugar y para llegar a ese lugar utilizas una vía, ¿no? Una avenida, pero se termina la avenida y todavía no llegas, necesitas continuar, ¿no? Necesitas utilizar otra ruta más para llegar a tu destino. Lo mismo, la glucosa es una primera vía, ¿no? Donde se acopla a otras vías para generar rutas metabólicas más amplias, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Yo no quiero explicarte más, de repente, sobre esto, porque cuando hablemos en la siguiente semana vamos a hablar más de esto. Solo lo único que quiero saber es, si yo estoy acá al interior de la célula, este es interior de la célula, o sea, la célula está haciendo esto, está degradando la glucosa para obtener piruvato y también para obtener moléculas de ATP, mira, moléculas de adenosintrifosfato. Yo te pregunto, ¿de dónde viene esta glucosa que está acá en la célula? Esa pregunta sí creo que podrías responderlo o tratar de intentar dar una respuesta. Esta glucosa que está acá en la célula, ¿de dónde crees que ha venido esta glucosa? Apareció porque está allí, apareció, no sé, magia, ¿no? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Del azúcar. Del azúcar. Los Del alimentos. azúcar. Perdón, ¿qué más dijeron? Azúcar, De los carbohidratos. de los carbohidratos, ya, perfecto. Vamos a darle de repente a la propuesta de Fran y a la propuesta de Ana. De los azúcares y los carbohidratos, ¿qué hemos ingerido con nuestra qué? Con nuestra Dieta diaria. a nuestra dieta diaria, con nuestra alimentación. Entonces, si tú no te alimentas, entonces no pienses pues que tu célula va a hacer esta vía metabólica porque no va a haber el sustrato, no va a haber la glucosa, ¿sí? Han llegado con los alimentos que hemos consumido, ¿sí? ¿No? Si has tomado tu desayuno a las, no sé, 7 de la mañana, 7:30, ¿no? Ahorita se están dando procesos digestivos y de repente en media hora, ¿no? Esos alimentos ya han sido degradados y se comienzan a absorber. Y si se ha consumido un pancito, el pan tiene el almidón y el almidón está formado por moléculas de glucosa. Entonces esa glucosa estará pasando a la sangre y la sangre la estará transportando ¿a dónde? A nuestras células, para que en nuestras células se esté dando este proceso de glucosa hasta piruvato.
sobre todo en las neuronas, porque son las células que requieren aporte de energía, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces, esto era básicamente solo para tener una mirada de qué es una ruta metabólica, ¿sí o no? Nada más, porque en sí, lo que es la glucólisis lo vamos a ver en su debido momento, ¿sí? A mayor detalle. Entonces, ¿qué es una ruta metabólica? Bueno, una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente. O sea, cuando yo digo una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente, me estoy refiriendo, pues mira, acá hay una molécula, un precursor. Este precursor se convierte en un producto, mira. Este precursor glucosa se convierte en el producto glucosa 6-fosfato. Pero para que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato, acá está catalizado por una enzima. Ahora, para que este producto ahora se convierte en precursor, y este precursor vuelve a formar otro producto, acá también participa otra enzima. Ahora este producto se convierte en precursor y forma otro producto. Y así mira, ¿sí? Por eso dice, una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente, donde el precursor se convierte en producto, ¿no? Hasta formar un producto final, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Ahí está. Ahora, alguien dirá, profesor, ¿vamos a tener que aprendernos todo? No necesariamente. Yo te comenté que nuestra bioquímica no va a ser tanto estructural, ¿no? Pero de repente sí aprendernos, a ver, en esta ruta metabólica, ¿quién inicia? La glucosa. ¿Y cuál es su producto final? Ah, piruvato. Profe, ¿y todo lo demás qué cosas son? Intermediarios. ¿Sí? Ahí está. Ah, y aprendernos esto también. Profe, ¿qué puede pasar si en un momento dado esta ruta, esto se bloquea? Algo pasa y acá se bloquea. Se bloquea la ruta, ¿sí? ¿Por qué puede bloquearse la ruta? Puede ser que haya alteraciones con alguna enzima y esto hace que se bloquee la ruta. Yo te pregunto, ¿qué crees que suceda si se bloquea esta ruta? ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Se convierte a piruvato? No, dice, la glucosa. Y si la glucosa no se convierte a piruvato, y si este piruvato es un producto que participa en otra vía metabólica, entonces habrá una alteración de la ruta metabólica. ¿Tú qué dices? Claro, y esa alteración puede generar algún daño a nivel celular. Por supuesto, sí. Sí, es como cuando pasó el paro de transportistas hace unos días, por acá por Huaycán, ¿no? Carretera central, y los transportistas bloquearon. ¿Qué pasó cuando bloquearon? Los camiones que abastecían de ciertos productos no podían pasar de un lugar A a un lugar B, ¿no? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Entonces, mira la importancia que tiene, ¿no? Todas las patologías, ¿no? Orientadas al metabolismo son debido a estas alteraciones en las rutas metabólicas, ¿sí? Un segundito. A ver. Vamos a borrar esto, ¿sí? Este garabatito. Ya está. A ver. Me están escribiendo por interno, creo que algo del aula. A ver. Entonces, ¿alguna consulta, alguna pregunta en relación a este punto? ¿Sí? Ah, entonces sigo avanzando, ¿ya? Sigo avanzando. A ver.
Entonces, vamos a hablar un poquito. Profesor, Jenny, dime. quería tomarle un momentico foto al pasado. Sí, profesor, ahí un momentico. Ya, profesor, gracias. Una captura ya. Ahí está. Pero tienen las diapositivas ustedes. Esto está en las diapositivas que yo les envío. Ya. Pero bueno. A ver. Entonces, vamos a concentrarnos ahora en esta molécula importantísima en la célula, que es el adenosín trifosfato, ¿no? Nosotros vamos a tener en la semana 15, ¿sí? Semana 15, no, perdón, semana 13, sí, semana 13, semana 12, perdón. Vamos a entrar al tema de los ácidos nucleicos y vamos a hablar de los nucleótidos. Y esta molécula es un tipo de nucleótido, pero es un nucleótido muy particular. Es un nucleótido energético, ¿sí? Es una molécula energética, ¿sí? Nuestras células, para realizar sus funciones, necesitan energía. Necesitan para realizar los procesos metabólicos, necesitan energía y necesitan producir energía. Es una máquina constante de producción de energía, de abastecimiento de energía, ¿sí? Entonces, todas las funciones, ¿no? O una gran mayoría de funciones que nosotros las conocemos, que realizan las células, ¿no? Como por ejemplo la transmisión nerviosa, ¿no? El impulso nervioso, la sinapsis, la contracción del músculo, la contracción muscular, la contracción del músculo del corazón, la respiración, para reparar tejidos, para formar nuevos tejidos, ¿no? Para secreción de hormonas, ¿no? Diversas hormonas que regulan las funciones del cuerpo, para la circulación de moléculas, ¿no? A nivel de la sangre, la circulación al interior de la célula, ¿no? Para las reacciones acopladas, para todas las actividades celulares, para un buen grupo de actividades celulares, se necesita esta molécula, el adenosín trifosfato. Entonces, la célula tiene el compromiso de producir esta molécula, ¿no? Y para producir esta molécula, la célula necesita, pues, materia prima. Y la materia prima es la que llega con los alimentos. Cuando nosotros nos alimentamos, le damos la materia prima para que la célula pueda, a partir de esa materia prima, por ahí dijeron un nombre, nutriente, ¿no? La célula producir al adenosín trifosfato. Es la moneda energética. Como te comentaba, es un nucleótido energético, ¿sí? Como todo nucleótido, tiene un azúcar, una base nitrogenada y grupos fosfatos. En este caso, 3 grupos fosfatos. Su base nitrogenada es la adenina, su azúcar es la ribosa y sus 3 ácidos fosfóricos o grupos fosfatos, ¿no? Todo esto enlazado y entre los grupos fosfatos, enlaces importantísimos porque son enlaces de alta energía, ¿sí? La ruptura de este ácido fosfórico con este otro ácido fosfórico libera una cantidad enorme, ¿no? Si yo lo mido en calorías, 7.300 calorías. Solo esta ruptura, mira. Al azúcar y la adenina se le llama adenosina. En fisiología tú vas a conversar bastante de esta molécula llamada AMP, que es el azúcar, la adenina más un fosfato. Si yo a ese le agrego otro fosfato, es el ADP. Profesor, y todo junto, el ATP, ¿sí? Con sus 3 grupos fosforilo, ¿sí? Ahí está. Entonces, la palabra es ¿cómo se sintetiza el ATP? Ahí está. ¿Cómo se sintetiza el ATP? ¿No? Si el ATP es tan importante en la célula, profesor, ¿cómo se sintetiza el ATP? Este es importante. ¿Te acuerdas que había una tarea en el foro sobre el ATP? ¿No? Que yo te dije, todavía no hagamos esa tarea del foro, chicos, porque todavía no, al menos no hemos conversado un poco del ATP y yo quiero conversar un poco del ATP, sumado pues a una lectura también que te he dejado, ¿no? De repente tengas una mejor capacidad
de análisis, de síntesis, para que puedas responder mejor la pregunta del foro, ¿no? Entonces, ¿cómo se sintetiza el ATP en la célula, profesor? El ATP en la célula se va a sintetizar a través de un proceso, ¿sí? Un proceso que vamos a llamarlo, vamos a decirlo que es pues una vía metabólica, es una vía metabólica, pero es una vía metabólica bien amplia, ¿no? Llamada la respiración celular, ¿sí? Entonces la síntesis de ATP, ¿no? Es por un proceso llamado respiración celular, ¿ya? Ahí está. Aunque esto no deja, ¿no?, que en algunas reacciones también se esté produciendo ATP, ¿no? Pero la mayor cantidad de ATP, ¿sí o no?, que es lo que garantiza la producción en masa de ATP, por llamarlo así, es cuando se da la respiración celular, ¿sí? A ver, entonces, ¿cómo es esto? Mira, te voy a enseñar algo que no es nuevo, ¿sí? Tú lo has visto en biología. Vamos a recordar algunos aspectos de la respiración celular, ¿sí? A ver. Comienza con, voy a garabatear, ¿sí? Voy a garabatear por acá, ahí está. Comienza con una vía metabólica que estábamos conversando hace un momentito. Esa vía metabólica es la glucólisis, ¿sí? Y en la vía metabólica glucólisis vimos que la molécula de glucosa, por un conjunto de pasos de reacciones químicas donde participan enzimas, se convierte en piruvato. Para ser más exacto, eran 2 piruvatos, ¿sí? Y en este proceso, mira, también se forma ATP, ¿sí? Esto se llama formación de ATP por fosforilación a nivel del sustrato. Pero la cantidad de ATP es baja en comparación a toda la respiración celular, ¿sí? Es baja, ¿no? Ahora, una vez que se ha formado el piruvato, mira, este producto piruvato, ¿no?, ingresa a la mitocondria. Vamos a ver de nuevo, es que la glucólisis se da en el citoplasma, ¿sí? Partes de la célula, ¿te acuerdas? El núcleo, citoplasma, ¿te acuerdas? En el citoplasma se da esta reacción llamada glucólisis. Una vez obtenido el piruvato ingresa a la mitocondria. Las mitocondrias son organelas celulares, ¿sí? El profesor de biología te habrá dicho, si en una célula hay más mitocondrias, eso está relacionado con la producción de ¿qué? De energía, seguro te habrá dicho tu profesor, ¿sí o no? ¿No? A estas mitocondrias le llamamos las centrales hidroeléctricas, ¿no? ¿Qué produce una central hidroeléctrica? Energía, ¿sí? Ahí son las pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces, el piruvato ingresa, mira, el piruvato ingresa a la mitocondria. Aquí hay reacciones, ahorita la estoy obviando esas reacciones, pero hay una molécula aquí que va a entrar a una reacción que es una vía metabólica también, pero es una vía metabólica cíclica, ¿sí? Cíclica, no es llave lineal, es cíclica. Y creo que es una de las vías metabólicas más conocidas por ustedes, ¿no? Al menos por nombre, que es el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, piruvato convertido en una molécula ingresa al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs también se produce, ¿qué cosa? ATP, mira. Esta producción de ATP del ciclo de Krebs se llama fosforilación también a nivel del sustrato. Pero también son cantidades pocas de ATP, ¿sí? Pero sí, el ciclo de Krebs da la producción de estas moléculas, que sí son importantes. Son moléculas reductoras, ¿no? En el ciclo de Krebs, ¿no?, intervienen moléculas como el NAT y el FAT. NAT-FAT, que provienen de vitaminas. Y este NAT-FAT capturan electrones producto de las reacciones del ciclo de Krebs, convirtiéndose en NAT-H2 y FAT-H2. Acá también regreso en la glucólisis, mira, el NAT recibe electrones y protones y se convierte en NAT-H2. Estas moléculas reductoras que se han cargado de electrones son importantísimas en la respiración celular. Ah, ya, sí. El rap del ciclo de Krebs. En Facebook lo escuché hace un par de días, ¿no? El rap del ciclo de Krebs, ¿no? Donde te lo explica de forma interesante todas las moléculas que participan en el ciclo de Krebs. Y es una cantidad de moléculas y enzimas
¿no? Y el RAP te lo explica, ¿sí o no? Pero yo creo que a ese RAP hay que estar atento a esto, que produce ATP y que produce NADH2 y FADH2, ¿no? Como yo te comentó, yo te comenté, más que conocer todas las moléculas, ¿no? Hay que saber por qué se da el ciclo de Krebs, ¿no? ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? En otras palabras, más que conocer el nombre de la persona, hay que conocer, pues, si es un buen tipo, ¿no? Si es cómo es, ¿no? ¿Sí o no? Más que el nombre. Acá el nombre no interesa, ¿no? O no quiero que pierdas tiempo en el nombre por ahora. ¿Por qué es importante? Porque produce ATP y produce estas moléculas. Y estas moléculas van a pasar a una siguiente etapa. Esa siguiente etapa es la cadena de transporte de electrones, que se da también a nivel de las membranas, membrana interna mitocondrial. En la cadena de transportadora de electrones hay proteínas y enzimas que van a recibir los electrones que tienen estas moléculas, NADH2, FADH2, producidas en el ciclo de Krebs. Y producto, ¿no?, de la cadena de transporte de electrones, ¿qué se va a formar? ATP. Pero, profesor, ¿cuál es la diferencia de este ATP que usted ha formado acá arriba con los ATPs anteriores? A que en este ATP ha participado el oxígeno. Por eso, se llama la fosforilación oxidativa, porque ha participado el oxígeno. Y es en la cadena de transporte donde se produce la mayor cantidad de ATP. La producción en masa que yo te comentaba de ATP. ¿Sí? Ahora, esta molécula NADH2 que viene de la glucólisis también en un momento dado ingresa a la mitocondria para la producción de ATP, ¿no? En biología te habrán dicho, de una molécula de glucosa, si yo sumo el total, sumo todo, se pueden formar de 38 a 36 ATPs. ¿Cuándo va a ser 38? Cuando ha participado la lanzadera malato-aspartato. ¿Cuándo va a ser 36? Si ha participado una lanzadera llamada glicerol fosfato. ¿Sí? O sea, de una molécula de glucosa, máximo 38 moléculas de ATP. Y la mayor cantidad de ATP está acá, en la fosforilación oxidativa. ¿Por qué oxidativa? Porque ¿quién participa? El oxígeno. Yo te pregunto, ¿de dónde viene el oxígeno que participa acá? Mira, justo aquí, en la cadena transportadora de electrones. ¿De dónde viene ese oxígeno? ¿De dónde viene ese O2? ¿De dónde viene el oxígeno? A ver, en el chat, escriban en el chat de dónde viene el oxígeno. ¿Nadie? ¿Qué hace el oxígeno acá? ¿Por qué apareció el oxígeno? Si no hay este oxígeno, no se da esto, fosforilación oxidativa. ¿De dónde crees? Vamos, tú puedes. Excelente, Mayra. Es el oxígeno que respiramos, dice Mayra. Claro, el oxígeno viene a través de la respiración. Cuando nosotros respiramos, la respiración implica un ciclo con dos momentos, por llamarlo así. O si quieres, dile dos ciclos, ¿no? Un momento donde hacemos el ingreso del aire y el otro momento donde hacemos, ¿qué cosa? La salida del aire, ¿no? El ingreso del aire, que es la inspiración, y la salida del aire, que es la expiración, ¿sí o no? En la inspiración ingresa aire con oxígeno. Y ese oxígeno nosotros lo vamos a captar, ¿no? Nosotros lo vamos a captar. ¿Quién lo va a captar? Lo va a captar la hemoglobina. Es una proteína de la sangre que está en el glóbulo rojo, que contiene hierro. Va a capturar el oxígeno. Luego la sangre se encarga de transportar ese oxígeno a las células. ¿A dónde? A estas células. ¿Para qué la transporta, profe, a la célula? Para la respiración celular. Para esta etapa. ¿Sí? Las personas con COVID, lamentablemente, disminuyen su capacidad pulmonar debido a la afectación que tienen sus pulmones. A un 30%, 40%, 50%, 70%, ya bastante grave, ¿no? Que prácticamente los lleva, pues, ya sus pulmones no poder hacer esto, ¿no?
capturar el oxígeno para que el oxígeno se vaya pues a las células. Por lo tanto, necesitan pues de una respiración asistida, mecánica, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, acá tenemos, ¿no? La explicación, chicos, en relación pues a cómo se sintetiza el ATP. No te olvides del oxígeno, por favor, no te olvides del oxígeno. ¿Sí o no? ¿Sí? Si tú estás cansado, te sientes angustiado, te sientes estresado, ¿no? Muchos fisioterapistas dicen porque estás respirando mal, ¿no? La angustia hace que respires muy superficialmente. Cuando uno está angustiado, ¿por qué motivo? ¿No? ¿Y quién no está de repente preocupado, angustiado en estos días? ¿Sí o no? ¿No? En este tiempo, más que estos días, ¿sí o no? Y esa angustia hace que tú respires mal, ¿no? Muy superficial. Y eso no ayuda a un bienestar de tu cuerpo, ¿sí o no? Entonces, siempre recomienda, dice, respirar en 5 momentos. 5 momentos, ¿sí? Que el aire ingrese en 5 momentos. Cuando tú haces una inspiración, algo así, ¿no? Inspiras, sigues inspirando, sigues inspirando, sigues inspirando, sigues inspirando. Y luego, hay que botar, ¿no? Igualito, botas en 5 momentos. Así, en 5 momentos. Esa respiración profunda, ¿no? Oxigena mejor, pues, a los pulmones, ¿sí o no? ¿No? Obvio que no lo vas a hacer en la clase porque no, ¿sí o no? Pero por algunos momentos de pausa, por ejemplo, ayudan a liberar tensiones, ¿sí? A ver, entonces, ya para ir cerrando esta parte, ¿sí? Acá tienes un poco el balance energético de este proceso llamado respiración celular, ¿no? Yo quiero que te des cuenta de este balance energético. Mira, ¿sí? Es lo que yo te comentaba, ¿no? Lo que yo te decía, mira. Glucólisis, ¿no? Que es la primera etapa, la glucólisis. Máximo en glucólisis producimos esto, 2 ATPs, 2 ATPs, ¿sí? En el ciclo de Krebs, ¿no? También producimos 2 ATPs. 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. ¿No? Pero profesor, usted me dijo que en total, en máximo puede ser 38 ATPs. Entonces, de los 38, 4 sean 2 en glucólisis y 2 en ciclo de Krebs. ¿Y los otros 34, profe, dónde? Ah, los otros 34, gracias a la participación del oxígeno en la fosforilación oxidativa, en la cadena de transporte de electrones. Por eso te decía que la producción en masa necesita de la respiración celular. ¿Sí? Este es su balance, mira. Glucosa, necesitas oxígeno para producir ATP. Ah, y también se produce agua, mira, el cuerpo también produce agua metabólica produce. Ah, pero también produce esto, mira, producto de la respiración celular, ¿qué cosa produces? ¿Qué cosa produces? CO2, ¿qué es el CO2? El dióxido de carbono. Yo te pregunto, ¿qué le pasa a todo el CO2 que hemos producido? ¿Qué le pasa? ¿Se queda en el cuerpo? Expulsa. Se expulsa. ¿De qué forma se expulsa? Por la exhalación. Claro, por el proceso también de la respiración, el proceso por eso respirar bien no solo hace pues un mejor ingreso de oxígeno, sino también hace una buena eliminación de ¿qué? Del CO2, ¿no? Algo tan sencillo, tan involuntario, ¿no? Pero que algunas situaciones, como te comentaba, de angustia, de estrés, dificultan ese proceso respiratorio que sea más óptimo, ¿sí? Ahí está. Bien. Entonces, esto es un poco, chicos, lo que estaba pendiente, es un poco lo que estaba faltando, ¿sí? No sé si hay otra diapositiva. ¿Sí? Ah, sí, la última, ¿no? Bueno, entonces ya para cerrar, ¿no? Para cerrar esto, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene la respiración celular en el metabolismo? Fundamental es la respiración celular, ¿no? Es la vía metabólica que genera energía, o sea, ATP. En la respiración, mira, en la línea de la respiración celular, acá lo ves de otra forma, convergen, o sea, se juntan. Converger es juntarse. Se juntan varias rutas metabólicas, ¿ah? Varias rutas metabólicas, ¿no?
ahorita es un panorama de todo lo que vamos a hacer, o el 80% de lo que vamos a hacer hacia adelante, ¿sí? En la siguiente clase nosotros vamos a hablar acerca de los carbohidratos. Vamos a hablar acerca de los carbohidratos, ¿no? De los polisacáridos, ¿no? ¿Que vienen con quién? Con los alimentos. Que van a entrar en un proceso de degradación, digestión, y convertirse en glucosa. Y esa glucosa ingresa a la célula. Y en la célula la glucosa, por una reacción metabólica llamada glucólisis, se convierte en piruvato. Este piruvato ingresa a la mitocondria y se convierte en acetil-CoA. Y el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. ¿Y el ciclo de Krebs para qué? Para producir energía. Cadena transportadora y energía. Ah, mira. En un momento dado hablaremos de las grasas, ¿no? Que también llegan con los alimentos, que también se degradan hasta formar ácidos grasos. Y por vías metabólicas se convierten también los ácidos grasos en acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Se forman moléculas reductoras que en la cadena transportan electrones, fosforilación oxidativa y ATP. En un momento dado vamos a hablar de las proteínas, que llegan también con los alimentos, que cuando se degradan forman aminoácidos, sus unidades. Estos aminoácidos también pueden convertirse ¿a qué? A piruvato o pueden convertirse a acetil-CoA. Y si se convierten en acetil-CoA, ingresan al ciclo de Krebs y el camino tú ya lo conoces, ¿sí? O sea, en otras palabras, te estoy tratando de explicar, ¿no? Que no solo los polisacáridos, sino las grasas y proteínas pueden ser fuente de energía para las células, ¿no? Y por lo tanto sus rutas metabólicas tienen que coincidir. Y una molécula que hace coincidir esas rutas metabólicas es el acetil-CoA. Si te das cuenta, piruvato, por carbohidratos llega a acetil-CoA. En las grasas también llega acetil-CoA. Y en proteínas también llega acetil-CoA. Y el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces, dicho la importancia, dicho ya la importancia que tiene esta respiración celular, ¿sí? La importancia de la respiración celular, bueno, es lo que ya yo te he comentado, ¿no? Un primer paso de acá, pero una primera etapa, como te he comentado, la digestión y hidrólisis de macromoléculas como proteínas, polisacáridos, de moléculas más sencillas como aminoácidos, azúcares sencillos, ácidos grasos. Una segunda parte es la hidrólisis de estos, ¿no? Para obtener, pues, piruvato, para obtener acetil-CoA. Y un tercer momento es cuando ya se degrada el acetil-CoA por medio del ciclo de Krebs, por medio de la fosforilación oxidativa para obtener ATP. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, con esto ya tienes el plazo de una semana, ¿sí? De hacer el foro, ¿sí? La semana 1 quedó pendiente el foro, entonces no hay que hacerlo ahorita, ¿no? Una semana tienes para completar tu foro, ¿no? El foro que habíamos aperturado, ¿sí? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta?